La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida de emergencia clave para evitar el cierre del gobierno en medio de una pugna interna de la oposición republicana. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: Estados Unidos evita el cierre del gobierno al menos por los próximos 45 días, aunque las medidas provisionales aún deben ser aprobadas por el Senado antes de la medianoche. Otro antiguo conflicto donde aumenta la tensión: Kosovo y Serbia. Washington instó a Belgrado a retirar a sus fuerzas de la frontera que divide a ambos países. Esto una semana después de los mortíferos enfrentamientos en Kosovo. Y Naciones Unidas aceptó el pedido de Azerbaiyán y enviará una misión investigadora a Nagorno-Karabaj. Los expertos evaluarán la situación humanitaria de los armenios que se quedaron en el enclave y de quienes decidieron huir. Más del 80% de la población armenia abandonó el lugar. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este sábado una medida provisional para financiar al gobierno federal durante 45 días. La medida llega tras varios días de tensión en el Partido Republicano. De esta manera se evitaría el cierre inminente de la administración que iba a producirse esta medianoche. La medida de la financiación permite mantener al gobierno en funcionamiento y pagar los sueldos a los funcionarios, así como a los cerca de 2 millones de personas que trabajan para el ejército. La iniciativa obtuvo apoyos suficientes en la Cámara Baja, pero deberá ser aprobada por el Senado antes de la medianoche en Washington. Y ampliamos las novedades con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, por favor, explícanos el alcance real de la medida provisional por los próximos 45 días para Estados Unidos. Una medida de último minuto presentada por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y que sin embargo muestra una derrota para sus aspiraciones reales, pues por semanas estuvo buscando una ley que recortara pues mucho el financiamiento, al menos una tercera parte de diversas agencias de Estados Unidos, y también que incluyera duras medidas de protección fronteriza, incluyendo reiniciar el muro del expresidente Donald Trump en la frontera con México. Ahora McCarthy debió presentar esta medida de último minuto que logró el apoyo demócrata, que mantiene los niveles de financiamiento del gobierno por 45 días, pero que deja fuera una parte importante: cualquier financiamiento para Ucrania. Los demócratas esperan, de acuerdo con la Casa Blanca, que el líder McCarthy presente próximamente una medida sola para pues justamente evaluar el apoyo a Ucrania. Los niveles de aprobación dentro del Senado todavía están por verse alrededor de esta iniciativa, pero hay mucha confianza en Washington que se ha logrado pues desistir cualquier intento de cierre de gobierno. Hay que decir también que en este momento todavía se está analizando esta medida y hay que esperar para ver exactamente su desenlace. Los demócratas, sin embargo, están cantando victoria, mostrando que los radicales en la ala republicana han perdido de acuerdo con ellos. Muy interesante, José Díaz Briceño. Gracias, en Washington. Resultados preliminares ajustados e incertidumbre en las elecciones legislativas en Eslovaquia, donde dos formaciones se disputan la victoria: el partido de centro eslovaquista progresista, europeísta, además pro-ucraniano, y la formación Smer del polémico ex primer ministro Robert Fico, que propugna un acercamiento a Rusia. Los sondeos de pie de urna habían situado en primer lugar a Eslovaquia Progresista, partido que se estrena además en estas elecciones. Sin embargo, los primeros resultados oficiales dan por ahora ventaja al partido de Fico, con el 30% de los distritos electorales escrutados. En estos momentos, Smer alcanza casi un 25% de votos y Eslovaquia Progresista solo un 12,5%. El resultado final se espera ya entrado el domingo. En Guatemala, funcionarios de la Fiscalía General allanaron por cuarta ocasión la sede del Tribunal Supremo Electoral y luego de 18 horas de registro sustrajeron las actas electorales que dieron la victoria de las elecciones presidenciales al presidente electo Bernardo Arévalo. Arévalo denunció un golpe de Estado en curso para evitar que asuma el cargo el próximo 14 de enero. Durante el operativo, que comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, los magistrados forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento en el que sacaban las cajas con las actas. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, calificó la redada como un ataque al proceso democrático de Guatemala.
Estados Unidos, a través de su embajada, condenó el allanamiento y advirtió que exigirá rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo de Guatemala, a Bernardo Arévalo. En Chile, miles de simpatizantes del presidente Gabriel Boric acudieron al llamado del colectivo Unidos por Boric para respaldar al mandatario. Los manifestantes acudieron a las calles como respuesta a las encuestas que le otorgan una baja aprobación ciudadana y en medio de un tenso nuevo proceso constitucional. Paralelamente, el movimiento ultraderechista, el llamado Team Patriota, celebró los 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Los seguidores de Boric acuden a respaldar su gestión en medio del bloqueo parlamentario de la oposición a sus reformas emblemáticas de campaña, entre ellas la de las pensiones y la fiscal. Unos 150 efectivos de carabineros, la policía chilena, fueron desplegados para evitar posibles enfrentamientos entre ambos grupos. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció que uno de sus soldados murió por disparos de francotiradores de las fuerzas armenias en el distrito fronterizo de Kalbahar. Armenia rechazó las acusaciones. Este hecho aumenta la tensión en pleno éxodo armenio. Casi toda la población étnica armenia de la disputada región de Nagorno-Karabaj ha huido a territorio armenio. Azerbaiyán está acabando con los últimos vestigios de resistencia en Nagorno-Karabaj. El Ministerio de Defensa hizo públicas estas imágenes que muestran la demolición de lo que dicen que son puestos militares de las fuerzas secesionistas. En otro video, las autoridades afirman haber encontrado armas abandonadas por los combatientes separatistas. Azerbaiyán recuperó el control de la región tras una ofensiva relámpago la semana pasada. Esto desencadenó un éxodo de población de origen armenio que casi ha vaciado Nagorno-Karabaj o Artsaj, como se conoce localmente. Temen sufrir persecución y violencia si se quedan. Después de haberlo visto todo, me duele dejar Artsaj, pero espero poder volver algún día. Artsaj es uno de los paraísos sobre la tierra que no se puede cambiar por tierras ni riquezas. El mundo no debe creer jamás que abandonamos Artsaj por voluntad propia. Luchamos hasta el final con nuestra sangre y con nuestras vidas para proteger nuestro país. Que nadie crea que el pueblo de Artsaj se va voluntariamente. Pero en Bakú, la capital azerbaiyana, las autoridades insisten en que no se está expulsando a nadie. Quienes bajan las armas, como hemos observado, quedan libres y muchos han optado por decisión personal, individual, marcharse a la República de Armenia. Lo entiendo y respeto su libertad de movimiento. Por lo tanto, desde el lado azerbaiyano, de ninguna manera aceptamos que se nos acuse de cometer limpieza étnica o genocidio. Azerbaiyán se ha comprometido a respetar los derechos de las personas de etnia armenia, pero quienes emprenden la huida de Nagorno-Karabaj no confían en esas promesas. Estados Unidos instó a Serbia a retirar sus tropas tras detectar lo que califica de inesperada concentración militar en la frontera de Kosovo. El despliegue de los sofisticados tanques y artillería por parte de Belgrado se produce tras una de las escaladas más graves de los últimos años entre las comunidades étnicas serbia y albano-kosovar. La advertencia de Estados Unidos llega en un momento de fuertes tensiones entre Serbia y Kosovo, después de que hombres armados tendieran una emboscada a una patrulla de policía en Kosovo. Este video, difundido por el gobierno de Pristina, muestra a los atacantes tras huir a un monasterio cercano. En el tiroteo murieron un agente y 3 atacantes. El tiroteo tuvo lugar en la región de mayoría serbia del norte de Kosovo. Este territorio se niega a reconocer la autoridad del gobierno de Pristina. Kosovo ha aplaudido la decisión de la OTAN de reforzar sus tropas en la inestable región balcánica.
Necesitamos a la OTAN porque la frontera con Serbia es muy extensa y el ejército serbio ha aumentado recientemente sus capacidades. Han recibido mucho equipamiento militar de Rusia y China. Es vital que nosotros fortalezcamos nuestro ejército con un fuerte despliegue policial en el norte. Pero además necesitamos patrullas conjuntas de la policía de Kosovo con soldados de la OTAN, de la KFOR. Belgrado asegura que apoya la llegada de más tropas de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo. He mantenido una larga conversación telefónica, nada fácil, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre la situación en Kosovo. Estuvimos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Coincidimos en que es necesaria una desescalada y en que hay una necesidad significativa de un mayor papel de las tropas de la OTAN en Kosovo. Y desde Serbia apoyamos ese rol más importante de la OTAN en Kosovo y Metohija. Las tensiones con la minoría serbia de Kosovo en el norte han ido en aumento después de que Pristina nombrara alcaldes de etnia albanesa en 4 municipios tras unas elecciones que los serbios boicotearon. Kosovo, de mayoría albanesa, declaró su independencia de Serbia hace 15 años. Más de 100 países reconocen su soberanía. Serbia no es uno de ellos. Más noticias internacionales a continuación. En Pakistán se han celebrado los funerales por algunas de las víctimas de los atentados de ayer viernes en Matsung, en el sur del país. El número de víctimas mortales del ataque se elevó a 54 después de que 2 heridos graves fallecieran en el hospital durante la noche. Nadie ha reivindicado la autoría del atentado suicida perpetrado contra una procesión en conmemoración del natalicio del profeta Mahoma. Lluvias torrenciales e inundaciones han provocado escenas caóticas en Nueva York. Las fuertes precipitaciones dejaron sin servicio varias líneas de metro y trenes de cercanía, bloquearon el tráfico e inundaron sótanos. El ayuntamiento declaró el estado de emergencia y pidió a sus 8,5 millones de habitantes que se queden en casa o busquen refugio. Y uno de los establecimientos de entretenimiento más particulares del mundo acaba de abrir sus puertas en Las Vegas con un concierto de la banda de rock irlandesa U2. La llamada esfera costó $2.300 millones y cuenta con 1,2 millones de bombillas, 160 altoparlantes y más de 260 millones de videos píxeles. La sala de la última generación quiere redefinir la experiencia de un concierto. El video publicado en la red social X de un fanático que asistió al concierto inaugural muestra los espectaculares fuegos de luces. U2 tocará 25 veces entonces en aquella esfera. Y nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.